Hoy es 28 de enero de 2025, es martes de inteligencia artificial y sigue siendo martes de gripe porque todavía estoy ahí. Bueno, como en las últimas 24 o 48 horas ha habido una especie de curvamiento del espacio-tiempo hacia DeepSeek y de repente la economía mundial, la estrategia geopolítica y por supuesto el futuro de la inteligencia artificial se han planteado en términos de cómo DeepSeek afecta o no afecta a todo eso, pues voy a hacer una especie de monográfico hoy sobre DeepSeek, porque la semana pasada yo estaba haciendo mis tareas habituales de leerme cosas, de mirar cosas, de probar cosas, y me había notado una de las cosas que me llamó la atención al mirar más despacio el paper de DeepSeek del R1, pues había una cosa que me llamó mucho la atención y quería comentar en el episodio de hoy, pero eso es todo lo que iba a comentar de DeepSeek hasta que, como digo, hace 1 o 2 días esto empezó a colapsar sobre sí mismo. Para ser sincero, en esos últimos 1 o 2 días me los he pasado entre divertido y avergonzado, escuchando cómo de repente, es un poco, supongo que lo que les pasó, por ejemplo, a la gente que sabe de volcanes, cuando entró en erupción el volcán de La Palma y de repente todas las teles y todos los periódicos y todos los podcasts empezaron a llenar de gente opinando, pues a mí me ha pasado un poco eso esta semana, con el añadido de que a mí me provocaban entre diversión y vergüenza tanto los financieros y los analistas económicos que hablaban del tema intentando hacer como que entienden de inteligencia artificial, como los catedráticos de inteligencia artificial, a los que también invitaban, intentando hacer como que entendían de financiación y gestión de empresas y que por lo tanto sabían o tenían una opinión sobre por qué el Nasdaq había subido o bajado, por qué Nvidia había subido o bajado. No digo yo que yo tenga las respuestas a todo, ya os adelanto que os voy a dar una opinión, pero sí que reconozco que esta posición en la que estoy ahora, a la que he llegado sí, de pura casualidad, yo jamás en mi vida pensé, mira, voy a hacer una cosa que es, voy a acumular mucha experiencia en gestión de empresas, pero por otro lado, voy a interesarme mucho por la inteligencia artificial, porque así dentro de 30 años tendré una mezcla de conocimiento de cómo funciona una empresa, de cómo se gestionan negocios y de qué es la inteligencia artificial, que será muy escasa. Nunca me senté a hacer eso, pero mira, ya que ha sonado la flauta y el mundo ha tirado por este camino, reconozco que ahora me lo estoy pasando muy bien viendo hacer un poquito el ridículo, tanto a los de un lado del perfil, digamos, como a los del otro, que por supuesto en la mayoría de los casos no están ni remotamente conectados. Bien, como el tema este de DeepSeek tiene una vertiente de business y luego tiene una vertiente de desarrollo, que es la que yo realmente quería comentar esta semana, pues vamos a seguir la estructura normal del podcast. Vamos con la parte de negocios. Aunque para entender la parte de negocios voy a refrescar algunos conceptos de teoría, digamos, de cómo funciona el LLM en concreto, la inteligencia artificial generativa de una manera más amplia. Recordemos que para desarrollar un LLM tú tienes básicamente 3 fases, no porque lo dijera Dios en el Levítico, sino porque por experiencia, por pura práctica, se han ido como estandarizando esas 3 fases. Por un lado tienes la fase de training, que es donde se invierte más tiempo y dinero, sobre todo porque es la parte en la que hay que conseguir datos y hay que conseguir muchísimos datos. Estamos hablando del orden de billones europeos de datos o trillones americanos, fácilmente digamos del orden de 10 billones europeos de datos para entrenar a un LLM de los buenos, y es donde vas a pasar más tiempo también usando GPUs de gama muy alta, porque para construir los pesos de un modelo grande, que tienen también, por generalizar, del orden de 500.000 millones de pesos, un peso es un numerito para entendernos, es un coeficiente que luego vas a utilizar en una ecuación, pero para que todos esos billones de datos vayan construyendo los cientos de miles de millones de pesos, pues necesitas muchas GPUs y mucho tiempo. Después de eso hay una segunda fase más limitada, tanto en tiempo como en recursos, que es el fine-tuning. Aquí es donde especializamos al LLM o bien en una tarea o bien en un dominio de conocimiento. Por hacer una analogía, digamos que en el training le enseñas a hablar en general, a que sepa expresarse y a que diga cosas con sentido. Y en el fine-tuning, pues lo haces, por ejemplo, un experto en derecho. O le enseñas qué es una conversación para que después puedas construir un chatbot y el LLM sepa
entender qué es una pregunta y qué es una respuesta. Y la tercera fase, todavía más pequeñita, en el fine-tuning nos podemos estar moviendo alrededor de cientos de miles de datos, aunque aquí los datos ya no son tokens, suelen ser preguntas-respuestas. De esto ya he hablado otras veces, así que ahora tampoco lo voy a repasar en mucho detalle. Y esa tercera fase, digo, a la que llamamos fase de alignment, alineamiento, es todavía más pequeña. Aquí podemos estar hablando del orden de miles o decenas de miles de datos. Y aquí lo que intentamos es que el LM sea educado, que diga por favor, gracias, en fin, siguiendo la analogía de antes. En el training le enseñamos a hablar, en el fine-tuning lo especializamos, en el alignment lo educamos. Obviamente lo educamos según nuestros propios criterios de qué es alguien bien educado. Habría una cuarta fase, por ponernos técnicos, que sería la de inferencia, que es cuando ya se usa el modelo de lenguaje. Pero en esa fase el modelo ya no cambia. El modelo, una vez que termina esas tres primeras fases, en el caso de que haya pasado por las tres, training, fine-tuning y alignment, los pesos se cierran. A partir de ese momento, los pesos ya no cambiarán jamás. Aclarado esto, ¿qué es eso tan gordo que ha hecho DeepSeek, que ha puesto patas arriba, como digo, ya no solamente la inteligencia artificial, sino la economía y las políticas internacionales y los tratados comerciales entre Estados Unidos y China? Bueno, pues, a ver, ha hecho varias cosas. Probablemente ninguna muy gorda. Ha hecho una cosa muy interesante. No sé si muy gorda, pero muy interesante, que es la cosa de la que luego voy a hablar en desarrollo, porque esa sí que es muy interesante. Pero no ha hecho, bajo mi punto de vista, ninguna muy gorda. Lo que sí que ha pasado es que DeepSeek ya llevaba un tiempo haciendo pequeñas mejoras muy interesantes, de algunas de ellas hablé aquí en el podcast en su momento, y lo que ha pasado es que esa cosa más gorda, que como digo sí que es objetivamente más gorda que ha hecho ahora, ha puesto la lupa sobre DeepSeek. Gente que nunca había oído hablar de DeepSeek, de repente por esa cosa más destacable, ha empezado a mirar a DeepSeek. Y entonces, al poner la lupa sobre DeepSeek, han empezado a ver todas las cosas que ya habían hecho antes, y al ponerles esa lupa encima, todas esas cosas han parecido de repente mucho más grandes de lo que eran. Esa es mi opinión, si queréis mi titular. Ahora voy a entrar en más detalle de qué es cada cosa. A ver, la cosa realmente transformadora que han hecho es que han conseguido crear un modelo de razonamiento. Bueno, ya sabéis que esto de los nombres se va acuñando con el uso, pero lo que ya se empieza a llamar RLMs, Reasoning Language Models, hay quien los llama al revés, LRM, Large Reasoning Models, pero para entendernos son estos modelos tipo el O1 o el O3 de OpenAI, que antes de dar una respuesta se la piensan, ¿no? Es esta funcionalidad de la que la mayoría de los humanos carecen, pero que, digamos, hemos observado en los humanos que los que tienen esa peculiaridad, los que piensan antes de hablar, suelen dar respuestas mejores que el 90% de los que habla sin pensar. Entonces, en un momento dado se pensó, vamos a intentar replicar eso en la inteligencia artificial y vamos a intentar que los modelos piensen antes de hablar, que rumien un poco la respuesta antes de, venga, te voy a decir lo primero que se me pase por la cabeza, como si fuera un periodista o un político, un médico o un cualquiera. Esto es lo que comentaré luego más en detalle, por qué es tan relevante que hayan conseguido esto, en la manera en la que lo han conseguido, porque esto ya existía, como digo, ahí estaba el O1 y el O3 de OpenAI, y se estaban desarrollando algunos modelos a los que se les estaba intentando incorporar esa habilidad de rumiar, de razonar un poquito la respuesta antes de dar. Como decía, esa novedad, el cómo han hecho eso, que luego explico, es lo que ha traído de saque la atención a DeepSeek. Ha habido gente que ha empezado a pensar, ostras, es muy interesante la manera en la que estos tíos han conseguido darle capacidad de razonamiento a su modelo. Y como decía antes, eso ha hecho que hayan empezado a investigar más quiénes son estos de DeepSeek que habían hecho hasta ahora, y al empezar a mirar qué han hecho hasta ahora, la gente empieza a pensar, ostras, estos tíos son listos, mira, habían hecho esto, joder, y habían hecho esto también, y habían hecho esto, y de repente esa sensación de descubrir todas esas pequeñas cosas de golpe han generado la sensación, es mi impresión, entre la mayoría de los inversores, de estos tíos lo han petado, o sea, han cambiado de repente la visión general de qué es la inteligencia artificial y cómo va a evolucionar la inteligencia artificial. Y como digo, eso objetivamente no es así. Os voy a dar algunos datos objetivos de por qué todo esto no es una especie de
mega presentación o mega evolución en el desarrollo de la inteligencia artificial por parte de DeepSeek. Para empezar, el propio modelo R1 se presentó la semana pasada. Yo hablé de R1 aquí el martes pasado, es decir, y ya se había presentado. Yo creo que se había presentado el día anterior, quizás una cosa así. O sea, como mínimo, DeepSeek llevaba una semana por ahí dando vueltas antes de que el Nasdaq se pegara el cebollazo que se ha pegado y Nvidia se haya pegado el batacazo que se pegara. Así que si hubiera sido algo tan revolucionario, tan llamativo y tan puntual, algo tan localizado en el tiempo, digo yo que no habría tardado una semana en entenderse esa revolución. Pero es más, R1, el modelo de razonamiento, este modelo al que se le incorpora la capacidad de pensar las respuestas, en realidad es una variante del V3, que es el modelo, por decirlo así, general, el modelo que no razona. El V3 de DeepSeek se presentó, creo recordar, estuve mirando antes notas de los podcasts pasados y yo lo hablé de él aquí en el último podcast del año, o sea que yo creo que se presentó, digamos, alrededor de Navidad. Es decir, que V3 ya lleva, vamos a decir, que un mes dando vueltas por ahí. Y muchas de las novedades, o incluso las grandes novedades que ahora se han tomado como una predicción de por dónde va a ir la inteligencia artificial en los próximos años, no son novedades de R1, son novedades de V3. O sea, son cosas que DeepSeek incorporó en el desarrollo de V3. Por ejemplo, si habéis oído la cifra de que DeepSeek ha conseguido un modelo comparable al O1 de OpenAI y solo ha necesitado 5 millones y pico, 6 millones de dólares para entrenarlo. Esa cifra, que ya os digo yo que en concreto son 5,576 millones de dólares, y no es que yo la sepa porque me la haya calculado en casa, es que esa cifra está explícitamente puesta en el paper de presentación de DeepSeek V3. Es decir, no es R1 el que ha costado 5 millones de dólares o 5,576 millones de dólares entrenar, es V3, pero es que V3 ya tiene un mes de tiempo. Pero voy todavía más allá. Muchas de las mejoras de arquitectura que permitieron que V3 se entrenara por un coste tan bajo eran mejoras de arquitectura que ya se habían presentado con V2. Y a las pruebas me remito, buscando, como os decía antes, en las notas de podcast anteriores, en el episodio del 14 de mayo del 2024, yo hablé de la presentación de DeepSeek V2 y entonces señalé dos mejoras que me parecían muy interesantes. Una era una variante del MOE, del Mixture of Experts, que ellos usaban y que lo que hacía era como hiperespecializar a los expertos para que hubiera que usar menos expertos en cada inferencia, cual obviamente reduce los costes porque utilizas muchos menos parámetros. Y por otro lado, la otra cosa sobre la que llamé la atención en aquel episodio era Multi-Head Latent Attention, que era, por resumirlo nuevamente, hoy no voy a entrar en tanto detalle como en su día, si queréis ahí tenéis los episodios y los veis, los leéis o hacéis lo que queréis con ellos, hacéis un avión de papel. Este era un mecanismo que lo que hacía era, por simplificarlo, comprimir el caché KV, que ahora sí que no voy a ir todavía más para atrás para explicar lo que es el caché KV, pero para los que ya lo sepáis, comprimía más de un 90% el caché KV del mecanismo de atención. Obviamente, comprimir más de un 90% cualquier cosa tiene unos hace que de repente los requerimientos que tengas, tanto de memoria como de procesamiento, pues se reducen para esa parte del modelo en ese más del 90%. Y ya entonces, hablamos, repito, 14 de mayo de 2014, yo al hablar de este modelo decía que en los benchmarks que yo había visto de este modelo estaba a la par con Llama 3, que entonces era el tope de gama de los modelos, desde luego era el mejor modelo open source de aquel momento y era comparable a los modelos grandes de las que trabajan con código cerrado. Así que estamos hablando de que DeepSeek la gripe está haciendo de las suyas. DeepSeek introdujo sobre todo dos novedades muy interesantes en mayo de 2024, las mejoró, las pulió, le puso alguna cosita más y con ellas desarrolló una nueva versión a finales de diciembre, presentó la versión de razonamiento basada en esa versión de diciembre la semana pasada y de repente ayer todo el mundo económico se cae del guindo. Como os decía antes, a raíz de la novedad en razonamiento, ponen la lupa en DeepSeek y ven todo lo que DeepSeek lleva haciendo como mínimo desde hace 8 meses
y de repente les entra el agobio, les entra el pánico de estos tíos son buenísimos, vamos a morir todos, y como siempre los inversores piensan, si vamos a morir todos, de momento nosotros vamos llevándonos el dinero por si acaso en el más allá es necesario para sobornar a algún arcángel o nunca se sabe. Tú al final del cielo te hablan muy bien, pero vete tú a saber también las reglas que funcionan allí. Y pongo un último asterisco para demostrar que no ha pasado nada tan relevante en las últimas 24 horas. En el episodio del 26 de noviembre del año pasado, de 2024, mencioné que DeepSeek había presentado lo que ellos llamaban R1 Lite Preview de un modelo que, cito también textualmente, conseguía replicar a O1 Preview de OpenAI y que decían en esa presentación, en esa preview, tenían la intención de publicar ese modelo en open source. Y efectivamente, cumpliendo su palabra, un mes y pico después, han publicado en open source ese modelo. Total, que a DeepSeek no le ha prestado atención ni el gato, ni cuando presentó su DeepSeek MOE, ni cuando presentó la Multi-Head Latent Attention, ni cuando presentó el R1 Lite Preview, ni cuando presentó V3, ni siquiera cuando presentó R1 la semana pasada, y de repente en 24 horas todo el mundo entra en pánico, todo el mundo empieza a vender acciones de Nvidia como si te contagiaras de la lepra tocando una, y nos encontramos en donde nos encontramos. Por eso, como os decía a modo de titular, mi impresión es que lo que ha pasado es que un desarrollo ciertamente interesante del que luego hablaré, pero que tiene más impacto, bajo mi punto de vista, en la pura teoría de inteligencia artificial más que en la práctica, aunque tendrá impacto práctico también, pero como tantas otras, pues como digo, esa gran novedad lo que ha hecho es ponerle una lupa a DeepSeek. Y bajo una lupa todo parece más grande. Y de repente todas las cosas que había hecho DeepSeek, que hasta ahora eran mejoras, pero como tantas otras que habían hecho tantas otras compañías, de repente los de DeepSeek empiezan a aparecer a esa nueva luz, más altos, más guapos, más simpáticos, más inteligentes que todos los demás que también han hecho muchas pequeñas mejoras durante mucho tiempo. Está también, por supuesto, esto que siempre se intenta presentar como David contra Goliat, ¿no? De repente, 4 chinos que van a trabajar en patinete y tienen que trabajar dando vueltas a las hamburguesas en un McDonald's para pagarse sus estudios, son capaces de vencer a Sam Altman, a Elon Musk y a todos los patanes de Silicon Valley. Pues sí, esa historia a todos nos atrae, ¿no? Más generalizada, el ingenio vuelve a derrotar al dinero. Esta historia que a todos nos gusta, porque todos pensamos que tenemos mucho ingenio y luego tenemos poco dinero. Entonces pensamos, mira, hay una vía. Estos tíos me demuestran que si yo sigo teniendo mucho ingenio, el que yo me creo que tengo, luego si le preguntas a los demás igual te dicen, bueno, no tiene tanto como ese. Pero bueno, lo que importa es el ingenio que creo que tengo yo. Mira, esto me llevará a hacerme rico antes o después como a los de DeepSeek. Bueno, pues obviamente esto no es así. Los de DeepSeek no son 4 amiguetes que bebiendo litronas en un banco de Pekín abandonado y con la farola rota, han conseguido desarrollar esto un portátil viejo que uno de ellos consiguió quitarle a su padre en un momento de despiste. DeepSeek es de un tipo que ya tenía una empresa de fondos de inversión que le va fenomenalmente bien y que aprovechando que le va muy bien, hace 1 año y medio más o menos montó DeepSeek porque tenía el capricho, un poco como los de Silicon Valley en ese sentido, de hacerle un gran regalo a la humanidad en forma de inteligencia artificial general pero en código abierto. Un poco lo que OpenAI prometió en su día antes de descubrir que en esto había mucha pasta y pensar, igual en código abierto no es bueno para vosotros, por vuestro propio bien vamos a cerrar el código. Bueno, ya veremos si esto también lo hace más adelante. Este tipo ha prometido que no, que siempre será open source. Y luego en China siempre está la duda de hasta qué punto estos tíos tienen dinero y facilidades y recursos que les provee el todopoderoso Partido Comunista Chino. Entonces esto nunca se sabe. Pero bueno, aquí nos hemos construido esta película de los 4 chinos revolucionarios que, mientras se remiendan sus propias zapatillas, desarrollan un modelo de inteligencia artificial que desafía al todopoderoso Estados Unidos. Vale, pues hecha esta primera fotografía general de qué creo yo que ha pasado para que de repente esto se nos haya ido de madre, voy a entrar en las consecuencias concretas que hemos visto en las últimas horas y ya que estamos en el área de negocios, vamos a ver las consecuencias que ha habido para los negocios de inteligencia artificial, para las grandes tecnológicas, sobre todo de Estados Unidos, que es hasta donde hasta ahora estaba la pasta. Empecemos, antes de entrar en las americanas, con los propios de DeepSeek. Bueno, pues DeepSeek claramente yo creo que se están viendo en una que no se habían ni imaginado. De hecho, tuvieron que cerrar temporalmente el acceso a su web
porque han tenido ciberataques, han tenido problemas de capacidad. Bueno, se han convertido en la aplicación gratuita más descargada de la Apple Store, que eso en Estados Unidos es una afrenta especialmente importante porque, como sabéis, en Estados Unidos, a diferencia de en el resto del mundo, el iPhone es el teléfono más popular. Así que esto es realmente como que los chinos se les han metido a los americanos en lo más sagrado, que es en sus iPhones, en esos iPhones para los que ellos trabajan 20 años a base de propinas en un Taco Bell. Así que bueno, el impacto para DeepSeek es fácil de ver, el impacto actual. Otra cosa es cómo vayan a gestionar ellos este éxito repentino que les ha venido. OpenAI, pues yo creo que OpenAI es la que sale peor parada, porque Altman había revestido un poco a OpenAI de un halo mágico. Siempre recuerdo aquel tuit que puso en la presentación del 4O, cuando puso un tuit poniendo simplemente Her, ¿no? Recordando la película esta del asistente con la voz de Scarlett Johansson, del que se enamora el protagonista. Siempre tenía este toque como semimístico, glamuroso. Había transmitido un poco la sensación de que la inteligencia artificial en general, y específicamente la famosa inteligencia artificial general, signifique lo que signifique eso, necesitaba como una especie de receta mágica que solo ellos conocían, solo en OpenAI la tenían. Y es cierto que como mínimo el R1 de DeepSeek pone en duda eso. No digo yo que lo tumbe, pero claro, que de repente los 4 chinos que se remiendan las zapatillas te igualen un modelo que según tú era poco menos que una película de ciencia ficción, pues le quita un poco de credibilidad a tu historia. De hecho, OpenAI tuvo que salir, creo que 2 o 3 días después, como mucho, después del anuncio de R1, a anunciar nuevos planes, nuevos precios, que incluyen más uso de uno, en fin. Claramente OpenAI entendió que a partir de ese momento, a partir de R1, iba a ser difícil convencer a los usuarios de que pagar 200 euros al mes por usar uno era una especie de sacrificio que estaba haciendo la compañía perdiendo dinero para acercar la inteligencia artificial general a los usuarios. Claro, de repente te llega R1 que se puede usar gratis y con uso ilimitado, y los 200 euros al mes parecen un poquito caros. Bueno, pues aquí como en DeepSeek, el impacto inmediato, como digo, yo creo que es la que sale peor parada, pero oye, Sam Altman supongo que cintura tiene porque si no, no había llegado a donde ha llegado. Así que nadie dijo que ser CEO fuera fácil. Ser CEO te hace rico, eso es verdad, pero fácil, bueno, tampoco es muy sacrificado, eso también es verdad, pero fácil, bueno, a veces también es fácil, es verdad, pero en este caso Sam Altman igual va a tener 15 días un poco complicado. Anthropic. Bueno, pues Anthropic es muy parecida a mi reflexión a la que he hecho con OpenAI. En este caso no por la parte de que habían construido un mundo de luz y color y de magia alrededor del producto, pero sí que es verdad que Anthropic ya no era un jugador muy relevante, y si ahora además el foco se gira hacia DeepSeek y la inteligencia artificial en China y lo que están haciendo allí con 4 yenes y tal, pues claro, Anthropic cada vez va a tener más difícil atraer un poquito de atención hacia ello. Curiosamente, esta semana, una de las noticias que tenía para comentar es que Anthropic había conseguido 1.000 millones más de financiación por parte de Google. Google con esto lleva en total invertidos 3.000 millones de dólares en Anthropic, y en total, no solamente con Google, Anthropic ya ha levantado casi 15.000 millones de dólares. De ellos, 8.000 millones vienen de Amazon. Luego hablo de Amazon, por cierto. Así que esta semana, que financieramente, la semana pasada, había sido muy dulce para Anthropic, con este giro inesperado que han tomado los hechos, pues yo creo que también se les complica un poco la vida. Meta. Pues con Meta yo veo 2 partes. Por un lado, Meta, que se estaba posicionando ya desde hace tiempo como el campeón del código abierto, del open source, y esta especie de imagen que de repente Zuckerberg quería que tuviéramos de él como el Gandhi de la inteligencia artificial, y yo creo que estaba pensando, y la semana que viene voy a trabajar con una túnica y unas sandalias. De repente yo creo que ha guardado la túnica y las sandalias porque ha llegado los famosos 4 chinos que van en patinete a trabajar y le han quitado la medalla de oro del open source en inteligencia artificial. Esto supongo que a Zuckerberg, que yo creo que anda un poco corto de autoestima, no le ha sentado muy bien. No querría ser yo ahora su mujer o sus compañeros inmediatos de trabajo o su chofer. Mejor no pasar mucho tiempo con Zuckerberg estos días. Pero, por otro lado, yo creo que en última instancia, vamos, yo no soy el único, en última instancia yo creo que Meta estaba haciendo toda esta operación de
relaciones públicas con el open source, porque ellos lo que querían era comoditizar la inteligencia artificial. Meta tiene ya muchos productos a los que incorporar la inteligencia artificial. Ellos no necesitan ser también los reyes de la inteligencia artificial. Lo que sí necesitan es que nadie se convierta en el rey de la inteligencia artificial y de repente empiece a sacar productos con inteligencia artificial que les ganen a lo suyo. Así que Meta tampoco yo creo que mire con asco esto de que de repente la inteligencia artificial esté en manos de unos tíos que también la van a publicar como código abierto. Y por lo tanto, cualquiera podrá usar esa inteligencia artificial, cualquiera se la podrá poner a sus productos y por lo tanto no va a haber un nuevo rival que gracias a la inteligencia artificial les podrá meter la nariz en los negocios que ellos ya tienen establecidos, fundamentalmente redes sociales. Así que, por un lado, supongo que estarán fastidiados y seguro que Zuckerberg ha sacado el látigo y ahora mismo la espalda de Jan LeCun tiene que ser un poema de los latigazos que le ha debido de dar Zuckerberg diciendo ¿cómo es posible que tú me hayas pedido 65.000 millones de dólares o no sé cuánto ha anunciado además hace poco Meta que iba a invertir en inteligencia artificial y estos tíos con menos de 6 millones de dólares nos hayan ganado? Como digo, no es una buena semana para cruzarse con Zuckerberg en el pasillo, pero yo tampoco creo que sean malas noticias para Meta. Google. Pues Google es el que tiene más que perder en todo esto, no porque esté en una peor posición que OpenAI, sino porque Google ya tiene un negocio, tiene un imperio. Entonces, obviamente, tiene más que perder que OpenAI porque OpenAI no tiene nada a día de hoy. OpenAI tenía un futuro brillante, en principio, pero como presente, con lo que factura todo OpenAI lo debe facturar Google en una mañana. Entonces, Google tiene mucho más que perder. Y ya había una cierta intuición de que uno de los negocios que podía revolucionar la inteligencia artificial era el negocio de búsqueda. El buscador de Google, todo el mundo lo veía como una víctima bastante fácil para una empresa que con una buena inteligencia artificial se la pegara a un buscador. De repente ese buscador, que comparado directamente con el de Google no tendría nada que hacer, con una buena inteligencia artificial encima podría incluso ganarle. Bueno, pues con esa visión, que como digo ya existía, el hecho de que haya aparecido de repente un modelo tan bueno y tan barato, pues no son buenas noticias para Google, porque de repente la posibilidad de que alguien desarrolle un buscador con inteligencia artificial mejor que el suyo, pues esas probabilidades se multiplican, porque hay mucha más gente que va a poder usar R1 para probar suerte y a ver si yo soy el que lanza el nuevo Google ensoberbecido con inteligencia artificial. Y por otro lado, Google también había metido mucha pasta en inteligencia artificial, sinceramente, con Gemini y Gemma y todos sus desarrollos, así que supongo que también ha sido unos días de rápidos y dolorosos latigazos en las espaldas de los responsables. Supongo que aquí los de DeepMind tampoco han podido dormir boca arriba ni ayer ni hoy, pero bueno, esto es inevitable, también para eso te pagan lo que te pagan, majo. En cuanto a Microsoft, pues Microsoft tiene menos que perder que Google, porque es más difícil ponerle inteligencia artificial a Windows y Office si no eres el dueño de Windows y de Office. Entonces, claro, la posibilidad de que venga alguien y te desarrolle un sistema operativo con inteligencia artificial que compita con Windows es mucho más difícil que alguien te desarrolle un buscador con inteligencia artificial y compita con Google. Lo mismo con Office, es decir, los negocios de Microsoft son en sí mismos mucho más difíciles de imitar que los negocios de Meta. Así que tiene que perder, pero yo creo que no tiene tanto que perder como Google. Lo que sí que también tiene es la parte de para qué nos hemos gastado la millonada que nos hemos gastado, si podíamos haber cogido a 4 chinos con un patinete que se remiendan los zapatos, en fin, lo de antes. Y por último, voy a dejar para el final a Nvidia, que es la que se ha pegado el batacazo más grande, pero por último, del lote de las del lado de software, porque Nvidia la meto más en el lado de hardware, aunque ha hecho sus pinitos con software, pues están los ganadores. Curiosamente, ¿quiénes son los ganadores? Pues yo creo que los ganadores son los que hasta ahora iban fatal, que eran Amazon y Apple. Amazon, que ya había metido 8.000 millones de dólares en Anthropic a ver si podía usarlo algún día de alguna manera. Y Apple, que no tenía absolutamente nada, porque sus propios modelos, como yo ya adelanté modestamente frente a los que decían no, Apple ya ahora, dije, los modelos de Apple son una patata. Porque conociendo a Apple, si tuvieran algo medianamente presentable, habrían hecho ríete tú de la gala de los Oscars para presentar sus modelos. Y Apple ha estado callada, pero vamos, como una puerta. Ese es un síntoma de que no tenían absolutamente nada. Bueno, pues de repente ahora se encuentran con que va a empezar a haber modelos open source que cualquiera puede usar como base para seguir desarrollando los suyos propios. Así que a Apple, de repente,
DeepSeek la ha puesto 2 años en el futuro compitiendo de tú a tú con todos los que hasta ahora le llevaban esos 2 años de ventaja. Nuevamente, mi opinión. Y Amazon 3/4 de lo mismo, pero además con otro beneficio adicional, y es que Amazon es el rey de la infraestructura. Y si de repente esta tendencia de modelos más baratos, baratos entendámonos, 6 millones de dólares no los tiene cualquiera para entrenar un modelo, pero bueno, son 6 millones de dólares, ya no son 600 millones de dólares. Si de repente se empieza a popularizar más el desarrollo de pequeñas empresitas y pequeñas startups que hacen cosas con inteligencia artificial y por lo tanto los usuarios empiezan a tener más novedades, más herramientas, más productos que usan inteligencia artificial, Amazon tiene mucho que ganar porque tiene mucha infraestructura que necesitarán todas esas empresas y todos esos consumidores para usar toda esa, estoy asumiendo, esto es una hipótesis, toda esa nueva línea de inteligencia artificial, nuevamente entre comillas, barata. Y termino con NVIDIA. Vamos a ver, empecemos por el principio. Tanto V3 como R1 se han entrenado con GPUs de NVIDIA. Es decir, no es que DeepSeek no haya usado NVIDIA y por lo tanto, oh Dios mío, hay una alternativa a NVIDIA. No, no hay una alternativa a NVIDIA. Es más, los propios investigadores de DeepSeek, en algunos de sus papers, se quejaban amargamente de que ya les gustaría a ellos tener más GPUs de NVIDIA y mejores modelos de GPUs, pero por las limitaciones a la exportación que puso Estados Unidos hace un tiempo, tenían que usar GPUs de NVIDIA poco peores y además no en la cantidad a la que ellos les habría gustado acceder. O sea que no es que DeepSeek no use NVIDIA, usa NVIDIA y dicho por los propios de DeepSeek, usarían más NVIDIAs y mejores si tuvieran acceso a ello. Pero entonces, si todo el mundo sigue necesitando NVIDIA, incluso DeepSeek, ¿por qué el guantazo en bolsa de NVIDIA? Bien, aquí hay que partir del principio, que una vez me dijo un amigo mío que se dedica a estos rollos de fondos de inversión y tal y cual, y es que la bolsa no es el reflejo de cómo va una empresa, es el reflejo de cómo se espera que vaya esa empresa en el futuro. Hasta ahora, el paradigma sobre el que se estaba construyendo la inteligencia artificial era que la diferencia la marcaba el training. Recordad las 4 fases de las que, las 3 más 1 fases de las que hablábamos antes. En el training, las cantidades de datos, de tiempo y de GPUs que se necesitan son exorbitantes. Y por lo tanto, si el paradigma es el training es el que hace la diferencia, el futuro se esperaba que lo que iba a requerir, lo que iban a demandar las empresas es cada vez más GPUs, cada vez más potentes y por lo tanto cada vez más caras. Con lo cual el futuro para NVIDIA era facturar cada vez más porque tendría un producto cada vez más caro y una demanda cada vez mayor. Pero ahora resulta, a ver, lo de ahora vuelvo a lo que comenté antes, esto ya se lleva viendo venir desde hace meses, pero los inversores por un tema, hay muchos campos de golf en el mundo, no se puede estar jugando todo el día golf y a la vez interesándote por las inversiones que tienes. La vida nuevamente del CEO es complicada, pero la del inversor es todavía más complicada. Pero bueno, por resumir, resulta que ahora de repente llega DeepSeek con los 4 chinos en patinete remendándose las zapatillas, que ponen el foco no en el training, sino en lo que se llama la fase de post-training, que serían el conjunto de fine-tuning y alignment, pero ellos, en vez de usar esa fase de post-training para el fine-tuning y el alignment, la han dedicado a la parte de reasoning y además han usado, como luego explicaré en desarrollo, reinforcement learning puro y con unas cantidades tanto de tiempo como de recursos y por lo tanto de pasta muchísimo menores de las que se necesitan en la fase de training. Y además han hecho todo eso no con el último modelo de GPUs de NVIDIA que no pueden comprar por las restricciones de Estados Unidos, sino con el modelo H800 de NVIDIA. Os recuerdo que ahora mismo el tope de gama de NVIDIA, en la gama Hopper, que ahora mismo es la... Bueno, ahora estamos en la transición a la siguiente, que es la Blackwell, pero hasta ahora la familia más potente de NVIDIA era la Hopper, y dentro de la Hopper el mejor modelo era el H100. Pero cuando se hicieron las restricciones a la exportación en Estados Unidos, se obligó a NVIDIA a que no exportara H100s a China. Entonces lo que hizo NVIDIA es hacer un modelo un poquito más lento, al que llamó H800. Básicamente lo que hizo es reducirle a la mitad la velocidad de transferencia entre chips, porque tanto los H100 como los H800, obviamente cuando tienes que entrenar un modelo lo que haces es montar clústeres de muchos H800 o muchos H100. Entonces lo que hizo es reducir a la mitad la velocidad de transferencia entre chip y chip, con lo cual lo que haces es reduces un montón la velocidad a la que puedes entrenar un modelo. Insisto, esto vino como consecuencia de la restricción a la exportación. El caso es que en el paper del
V3, DeepSeek decía que había entrenado ese modelo con 2048 unidades de H800. Esto hay que también ponerlo en duda, por lo que os decía antes, China no se caracteriza por ser el país más transparente del mundo. Un día en una entrevista el CEO de Scale AI dijo que él sabía que DeepSeek tenía 50.000 unidades de H100, no de H800. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, nunca se sabe. Pero bueno, en el paper de DeepSeek ellos decían que habían entrenado V3 con 2048 unidades de H800. De esas cifras, multiplicándolas por las horas totales y por el precio de uso de cada H800, es de donde salían los famosos 5 y pico millones de dólares. Entonces el caso es, en resumen, el paradigma de aquí la diferencia la marca el training, y en el training todos son miles de millones de dólares, no hay manera de bajar eso. De repente te aparece un tío que lo que hace es cambia el foco al post-training, y en el post-training además usa cantidades incluso menores de las que se estaban usando en los grandes modelos en esa fase de post-training. Así que los inversores de repente piensan, madre mía, ese futuro de Nvidia vendiendo chips cada vez más caros se tambalea. Igual, es cierto que va a haber más demanda, pero no de chips cada vez más caros, sino de chips cada vez más baratos, porque los mejores chips de Nvidia no los puede hacer nadie más que Nvidia. Pero los chips no tan buenos de Nvidia, con el tiempo, se van a poder ir limitando. Hay quien ya da por hecho que Huawei en China, desde que empezó la limitación de exportaciones, se ha puesto las pilas obviamente el gobierno chino le ha puesto las pilas a Huawei para que empiecen a desarrollar tecnología propietaria de GPUs. Y es seguro que Huawei no va a poder presentar nada comparable a un H100, pero vete tú a saber si a lo mejor pueden presentar dentro de no mucho algo comparable a un H800. Y además deciden exportarlo, no solamente usarlo en consumo interno. Pues de repente nos encontramos con que igual Nvidia tiene competidores dentro de un cierto tiempo, dentro de, a lo mejor estamos hablando incluso de años, pero de repente el futuro de Nvidia ya no parece tan blindado como parecía antes del R1. Así que Nvidia sigue teniendo una posición, vamos, que ya la querría yo, pero es cierto que no es tan idílica, su futuro no es tan idílico como el que se podía pintar, vuelvo a lo de los plazos, para los inversores hace 48 horas. Para la gente que más o menos estamos en el mundillo, pues tampoco me voy a tirar el pisto, igual hace un mes. Y para la gente que realmente tuviera olfato, pues igual esto ya lo veía venir desde hace 6 u 8 meses. No te digo yo que no haya nadie por ahí que tenga algo publicado de hace 6 o 8 meses diciendo, cuidado que hay unos tíos en China que se llaman DeepSeek, que han presentado unas novedades muy interesantes y que como esto siga en esta dirección, no van a hacer falta chips cada vez más potentes de Nvidia. Así que esa es mi valoración de la parte de negocios. Hoy me voy a pasar de la media hora más que de largo, pero en fin, creo que el tema lo merecía. Un par de reflexiones generales para terminar la parte de negocios. Yo creo que además del hecho puntual del R1 y de sus implicaciones sobre los chips y el pre-training y el post-training, yo creo que ya había un run en el mundo de la inversión en inteligencia artificial de que las inversiones que se habían estado haciendo hasta ahora quizá no estaban justificadas. Cuando se empezaron a hacer inversiones en AI, yo creo que se empezaron haciendo con la hipótesis de que la inteligencia artificial iba a tener lo que los americanos llaman un moat, un foso en el sentido de los fosos medievales. Es decir, que tú te ibas a construir el castillo y ibas a poder poner un foso alrededor que iba a hacer que tú decidieras quién entra en el castillo y quién no entra. Por ejemplo, un ejemplo clásico de moat son las redes sociales. En las redes sociales, el primero que levanta el castillo se queda con el castillo y en el castillo no entra nadie que ellos no quieran. La inteligencia artificial empezó a recibir dinero, yo creo que con esa hipótesis. Esto va a tener un foso. Y poco a poco se fue viendo que no había foso, que cualquier novedad, cualquier avance en inteligencia artificial, a los pocos meses era replicado por todos los demás. Y este R1, yo creo que, insisto, además de su propia importancia, ha venido a concretar esa idea difusa que venía ya forjándose en los últimos meses de que igual en la inteligencia artificial, en el desarrollo en sí de inteligencia artificial, las inversiones no van a ser tan fáciles de recuperar como los inversores pensaban por el famoso foso. Si le añadimos a esto que DeepSeek ha publicado y ha anunciado que va a seguir publicando todo en código abierto, pues claro, ya no es que puedas tener algunos competidores, sino que vas a tener cientos, miles, decenas de miles de competidores en todo el mundo. Para que os hagáis una idea, ayer lunes miré en Hugging Face y ya hay más de 500 modelos basados en el R1 de DeepSeek. Es decir, en una semana
ya han aparecido 500 variantes de ese modelo. Insisto, yo creo que eso ha hecho que esa incertidumbre difusa que había sobre si la inteligencia artificial tendría o no tendría foso, yo creo que de repente le ha bajado al suelo, y los inversores han aprovechado un poco para corregir su posición global, no solo por R1, sino porque yo creo que se han sentado y han dicho: Dios, esto no va a tener foso ni por casualidad. Que nos lo veíamos venir, pero todavía tenemos una cierta esperanza de, hombre, a ver si los míos descubren algo que de repente levanta el foso. Pero parece ser que no llega ese foso, y lo que sí que llega cada vez es más competencia. Y la última reflexión es que la parte de geopolítica internacional, de si esto quiere decir que China adelanta a Estados Unidos, tal y cual. Vamos a ver, hay quien dice que precisamente el éxito de DeepSeek ha venido por las restricciones de Estados Unidos. De hecho, os comentaba antes, el H800 es una versión que se hizo específicamente para poder exportar a China un chip peor que el H100. Pero resulta que eso lo que ha hecho es que los chinos hayan tenido que aguzar el ingenio para trabajar con chips peores. Y claro, al aguzar el ingenio, lo que han conseguido son modelos que necesitan menos recursos. Y eso ha acabado perjudicando precisamente al fabricante del H100, que es Nvidia. Yo en estos casos siempre recuerdo la frase de Woody Allen en aquella película, cuando decía que la mejor cosa del mundo es el sexo con amor, pero que la segunda cosa mejor del mundo y a muy pequeña distancia es el sexo sin amor. Bueno, pues yo aquí lo parafraseo, no muy exactamente, pero uso mucho esta fórmula de la mejor cosa del mundo y la segunda mejor cosa del mundo a muy poca distancia. Bueno, pues podríamos decir que en este caso la peor cosa del mundo es tener una buena idea y no tener dinero suficiente para ponerla en práctica. Pero la segunda peor cosa del mundo y a muy pequeña distancia es tener una buena idea y tener demasiado dinero para ponerla en práctica. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado un poco al ecosistema de Silicon Valley. Allí la pasta cae tan fácil de los árboles que ¿para qué te vas a esforzar en resolver los problemas de otra manera si los puedes resolver encendiendo billetes de $100 y calentando el problema hasta que se resuelva solo? Y luego en este contexto internacional está también el rollo de si, vale, R1 es muy listo, pero es chino y está censurado por los comunistas. Bueno, vamos a ver, OpenAI y Anthropic y Meta y Google, todos sus modelos están censurados por los de Silicon Valley. No estoy diciendo con esto, mejor será que te censure un comunista que te censure un tío de Silicon Valley. Ni lo contrario. Lo único que estoy diciendo es obvio que el que hace un modelo y lo paga, hace el modelo como a él le da la gana. Entonces, claro que si el modelo es chino, va a ser como los chinos quieran, y claro que si es de Silicon Valley, será como quieran los de Silicon Valley. Pero yo prefiero 100 veces un modelo open source chino que un modelo cerrado hecho en la Puerta del Sol de España. ¿Por qué? Pues porque el modelo censurado abierto, tengo la esperanza de que en algún momento se pueda descensurar, porque está abierto. Mientras que el modelo cerrado, o me gusta la censura, o date por fastidiado porque nunca vas a poder descensurarlo. Así que, una vez más, cualquier cosa de código abierto es mejor que cualquier cosa de código cerrado. En resumen, y termino negocios, para mí la reacción ha sido, por un lado, exagerada y por otro lado, prematura. La inteligencia artificial en general, la inteligencia artificial generativa en particular, los LLMs más en particular y los LLMs que razonan más todavía en particular, están en los primerísimos comienzos de su desarrollo. Entonces, hacer una extrapolación a futuro de cómo van a ser las cosas en función de lo que ha pasado en el último mes me parece un poquito temerario. Y vamos con la parte de desarrollo. He tenido que tomar un descansito porque la gripe estaba ya protestando. La parte de desarrollo, como ya os he avanzado varias veces, me voy a enfocar en una de las peculiaridades de R1, que bajo mi punto de vista es la que realmente sí tiene potencial de llevarnos en una dirección nueva muy interesante. Subrayo de potencial, y me refiero también a mi último comentario en negocios sobre lo temerario de hacer predicciones a largo plazo sobre algo que tiene una semana o un mes de existencia. Antes de nada, DeepSeek acaba de presentar modelos nuevos, modelos Omni, por decirlo así, de los que pueden tener cualquier tipo de entrada, cualquier tipo de salida, imagen, tal y cual. Los ha llamado Janus Pro, Janus escrito JANUS-Pro. Son modelos que van entre 1 billón americano y 7 billones de parámetros, y según DeepSeek, en la parte de imagen, mejoran a DALL-E 3. O sea que otra buena noticia para Sam Altman, que en este momento debe haber agotado las existencias de Almax de toda California y los estados colindantes.
Sobre estos no tengo todavía ningún dato, pero los menciono porque a ver si en esta fiebre de DeepSeek, digo, a ver si no menciono ahora que han sacado modelo nuevo hace unas horas y la semana que viene me corréis a gorrazos porque no habéis podido invertir todos vuestros ahorros de la hucha cerdito en acciones de DeepSeek. Bueno, pues ahí queda dicho. Vamos al R1. ¿Qué tiene de especialmente interesante el paper de R1? Pues lo realmente interesante, por cierto, agradecimientos de aquí a DeepSeek por publicarlo todo, por hacerlo open source y por permitir que todos aprendamos. Y desde aquí también un recuerdo a Sam Altman. Espero que el Almax te lo estés tomando hasta el día del juicio por no haber compartido un puñetero aprendizaje de los de OpenAI. Claro, paréntesis, lo interesante del paper es que R1 alcanzó el razonamiento con reinforcement learning puro. ¿Y eso qué quiere decir? Hasta ahora lo digo como si yo estuviera todos los días allí trabajando con ellos codo con codo. Se estaba utilizando en inteligencia artificial mucho el reinforcement learning con human feedback, RLHF. Pero esto no es reinforcement learning puro. El reinforcement learning es como aprendemos los humanos. Es a base de, esto que se dice, hay que aprender a base de guantazos, por ser suave. Es decir, tú haces algo y obtienes una recompensa, obtienes placer, obtienes dolor, obtienes una ganancia, obtienes una pérdida. Y en función de eso, deduces si lo que has hecho es algo que debes repetir e incluso fomentar, o si es algo que debes intentar no volver a hacer nunca, como por ejemplo poner la mano encima de una cocina encendida. Esta técnica ya se ha intentado usar, como digo, en inteligencia artificial, pero con esta variante del human feedback. ¿Qué quiere decir? Que tú lo que haces es presentarle al LLM una pregunta con varias respuestas, le dices que elija la respuesta y tú le valoras cómo de agradable para un humano es esa respuesta. En el caso del reinforcement learning que han usado en R1, el aprendizaje es directo, es decir, tú le haces una pregunta y él tiene que sacarse una respuesta de donde pueda. Y tú después, como humano, le dices, le puntúas cuánto te gusta dos cosas en concreto en este caso. La respuesta en sí, es decir, si la respuesta te parece buena o mala, y el formato de la respuesta, dándole más puntos cuanto más, digamos, desarrollada, más pensada esté la respuesta. Y simplemente pones al LLM a practicar. Pregunta, respuesta, valoración de la respuesta. Otra pregunta, otra respuesta, valoración de la respuesta, y así. Pero como digo, no le das opciones. Él tiene que ir construyendo respuestas como buenamente pueda. Y obviamente al principio puede muy mal, porque en el caso en concreto del R1.0, 0 con Z, que es el más interesante desde un punto de vista de desarrollo, no se le preentrenó con nada. Simplemente se le dijo, te voy a hacer preguntas, dame respuestas y yo te voy a valorar. Y lo alucinante es que en el R1.0 el razonamiento emergió solo. Es decir, hubo un momento, y de hecho en el paper aparece el momento, en el que el propio LLM, en el proceso de construcción de la respuesta, él hasta ese momento lo que estaba haciendo era, tú le hacías una pregunta, él construía una respuesta y le mostraba al usuario directamente la respuesta, la primera que se le ocurriera. Como decía antes, igual que el 90% de los humanos. Hay un momento que está ahí, como digo, en el paper, y se pone la gallina de piel mirándolo, en el que en una de las preguntas él empieza a escribir la respuesta y cuando tiene la respuesta escrita, él mismo piensa, espera, pues os voy a citar el texto completo, dice, wait, 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 otra vez, lo dice 3 veces, espera, espera, espera. Y él mismo dice, that's an aha moment, I can flag here. Este es un momento aha que puedo notar aquí, que puedo marcar aquí. Porque él en ese momento piensa, igual debería darle una segunda pensada, es decir, leer yo mismo la respuesta que iba a dar antes de darla para ver si a mí me parece bien mi propia respuesta. Y a partir de ahí aparece, y él mismo empieza a fomentar, el razonamiento en todas sus respuestas. Los razonamientos son cada vez más largos, más críticos consigo mismo, cada vez se hace más toma y daca en argumentos a favor, argumentos en contra. Y esto nos lleva una vez más, a los que ya lleváis un tiempo aquí, a The Bitter Lesson de Richard Sutton, la amarga lección de Richard Sutton, el famosísimo ya artículo, creo recordar que de 2019, en el que viene a decir que en inteligencia artificial, a pesar de lo que los humanos queremos negarnos en reconocer, la fuerza bruta siempre acaba ganando. Simplemente darle tiempo, darle recursos, darle ciclos de reloj a un ordenador hace que antes o después acaben emergiendo todas las propiedades que los humanos creemos que son exclusivas.
y que por lo tanto, como son exclusivas de los humanos, la única manera de que una inteligencia artificial las adquiera es que nosotros se las enseñemos. Pues una vez más, no. R10 aprendió a razonar él solito y se puede ver en el paper además el momento en el que se le ocurrió pensar si su respuesta era correcta y reflexionar sobre ella. Esto es un poco, y de ahí el nombre de Zero, lo que pasó en su día con AlphaGo y AlphaGo Zero. Para los que no recordéis aquello, AlphaGo es el programa que hizo DeepMind para jugar al Go, al juego este que se juega mucho en Asia, y al principio con AlphaGo ellos lo que hicieron es darle al modelo las reglas del Go y después enseñarle un montón, miles y miles y miles de partidas que ya se habían jugado, obviamente entre humanos, porque hasta entonces no existía AlphaGo, para que él aprendiera a jugar al Go. Y con eso consiguieron un AlphaGo que fue capaz de ganarle a humanos y que realmente tenía un rendimiento extraordinario. Pero después DeepMind hizo algo muy interesante, hizo un experimento. Cogió digamos la base, la red neuronal de AlphaGo, y en vez de darle las reglas del Go y un montón de partidas humanas, solamente le dio las reglas y lo puso a jugar contra sí mismo, sin ver ni una sola partida humana. Y entonces AlphaGo Zero destrozó a AlphaGo. Es decir, el haber aprendido con partidas humanas estaba limitando las posibilidades de AlphaGo. Cuando se hizo una variante en la que el sistema nunca vio una partida humana, entonces es cuando alcanzó un nivel de Go que está como 200 niveles por encima del mejor humano que hay en el planeta. DeepSeek ha hecho aquí ese mismo juego y por eso digo que esto abre una vía muy interesante de cara a futuro. DeepSeek lo que dijo es, yo no le voy a enseñar a razonar al modelo, yo voy a, por decir así, darle las reglas generales del lenguaje y voy a esperar a que el propio modelo aprenda que razonar es mejor que no razonar y después sofistique su propio razonamiento. Y eso es lo que pasó en el R10. El problema, entre comillas, y por eso se hizo luego el R1 normal, es que el R10, sus respuestas eran muy desestructuradas a veces, incluso a veces mezclaba distintos idiomas, y obviamente esto para un usuario humano es muy incómodo porque no entiendes la respuesta. Así que a R1, previo al reinforcement learning puro, se le puso algunos ejemplos, muy poquitos, estamos hablando del orden de miles de tokens, con razonamientos humanos, es decir, con cómo respondería un humano a una pregunta razonando. Y después se le hizo el reinforcement learning puro. Pero aquí la pregunta no es tanto si, claro, R1 es mejor porque se le pusieron ejemplos humanos. No, R1 responde en un formato más legible por los humanos porque le pusimos ejemplos humanos. Pero aquí la pregunta vuelve a ser, ¿y si eso está limitando la capacidad de razonamiento de los modelos de lenguaje? ¿Y si existe una manera de razonar distinta a la humana que por lo tanto igual no se puede expresar directamente de una manera humana, pero que es muy superior a la humana? Y ahí lo que habría que ver es cómo narices construimos un sistema para traducir el resultado final al lenguaje humano. En fin, esto abre una cantidad de posibilidades en las que no me quiero meter ahora, entre otras cosas porque tengo la voz ya cascadísima, porque llevo mucho tiempo y porque gracias a la inteligencia humana los médicos llevan 2500 años sin encontrar una cura a la gripe. Estamos hablando del tope de gama de humano, ¿eh? Un señor con bata, estamos hablando de lo más inteligente que hay en el planeta. Pero bueno, igual 2500 años son pocos, vamos a darles otros 2500 años. Así que por todas esas cosas a la vez, os dejo ya, porque literalmente no puedo más. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.